Hablemos hoy de la ambición. Vamos a hablarla desde la perspectiva que yo manejo como médico psiquiatra, relacionada pues con todo el tema de las emociones, los sentimientos, la psicología. La ambición tiene que ver con el deseo de conseguir algo, con la búsqueda de ser mejor, de tener metas. A veces la confundimos con la avaricia, pero ya vamos a ver cómo la ambición es un valor porque la avaricia es un antivalor. En el siguiente video hablaremos de la avaricia. Concentrémonos en este de la ambición. Entonces estábamos diciendo que es la búsqueda de ser mejor, de tener metas. La ambición es algo que va ordenado, que va construyendo un camino hacia crecer, hacia progresar, sin aplastar al otro, sin dañar, buscando mi esfuerzo, en una búsqueda de satisfacer y de crear nuevas expectativas, de superación, donde se genera esa expectativa desde lo que es posible. Posible no porque me lo merezco, porque me tiene que caer del cielo, porque la magia divina se tiene que manifestar, sino posible porque yo trabajo por eso, porque me esfuerzo, porque, como decimos los paisas, le metemos alma, vida y sombrero, porque le ponemos toda la motivación, energía y gusto a ese caminar hacia lo que queremos lograr, a ese poder conseguir ese objetivo. Está entonces asociada también a la motivación, al aprendizaje, a ese ir corrigiendo cosas también en el camino dentro de esa ambición. También detecto, oiga, esto que me sirve para seguir adelante o que no me sirve o que puedo mejorar. Me va a llevar también hacia ser propositivo, hacia buscar ser una persona exitosa. Sería también algo contrario a conformarse, porque a veces también nos equivocamos como pensando que el ambicioso es una persona que es negativa y que en cambio si uno se conforma con lo que hay, pues va a estar más tranquilo. No, conformarse es como no darse la opción de crecer. Es importante es disfrutar, validar y valorar cada paso de lo que vamos logrando. Que no sea solamente la ambición de correr y cosechar más metas, no. Más que conformarse es la valoración de lo que yo tengo hoy como persona, como ser, de mis valores, de mi entorno, de mi gente, de lo que he hecho también en dinero, en bienes, etcétera. Cómo lo valoro, cómo lo aprecio, cómo me apropio de eso, cómo lo disfruto. Pero si hay algo que yo veo posible de mejorar, pues me esfuerzo para eso, para crecer. Si no es posible, también entiendo que hasta aquí llego y que esa es la parte también normal del ambicioso y es que sabe que se va a poner a buscar lo que sí está dentro de las posibilidades y no en los imposibles que solamente van a llevar a una frustración. Lo que es importante dentro de este tema de la ambición es que no se vaya a volver algo como en contra, que no se vaya a volver algo de la sensación de insuficiencia que genere angustia y malestar. ¿Tú cómo definirías la ambición? ¿Cómo la describes para ti? ¿Cómo la vives? Escríbeme, que yo te leo y me encanta leerte y que podamos conversar también aprovechando todo este tema de las redes sociales. En la ambición mía, personal, de llegar a más gente, de hablar más de la salud mental, de dar más información, demostrar que los psiquiatras somos personas humanas, cercanas, que nos preocupamos por el otro, que no somos esos ogros que se ha pensado que estamos por ahí encerrados en un consultorio mandando medicamentos. En esa ambición mía, pues es que llegué aquí a las redes. Entonces, fíjense que la ambición nos puede traer distintos pasos que pueden ser positivos. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. No olvides suscribirte, compartir y darle like, porque es parte de lo que también nos gusta, saber que podemos llegar a otros. Entonces esa es la ambición, también poder multiplicar una información.